afrontar los problemas y una responsabilidad grande para llevar el ministerio, ¿no? Y bastante, como siempre dice, ¿no? Y cuando en Gálatas 9, Gálatas 5 por delante, donde dicen los 9 frutos espirituales, la básica para que uno pueda dominar su dominio propio, para que un pastor llegue con cabalidad, con lo que él tiene su conocimiento y Dios puede dar fuerza y para que así ministrar y manejar un, un lugar que está establecido como pastor, ¿no? Y en sí lo que necesita mucho hombre espiritual que tiene que estar sumiso a Dios en toda área, que él tiene que estar guiado siempre con la oración y el Espíritu Santo que lo maneje conforme él, Dios quiere, ¿no? Y eso tengo un poco en resumen, pastor, sería. Hermana Herminia. Buenas noches. Sí, ahorita estoy a ver si no se corta ética pastoral, pues por más que todo nos hablan, ¿no? Ayudar a la persona, más que todo, como dice ética, entonces, eso, pastor. Ok, vamos a seguir con el tema de esta noche. Hoy vamos a hablar de entendiendo el ministerio pastoral. Entendiendo el ministerio pastoral, página 30, lo que tienen, lo que están con sus textos. La administración, vamos a ver, entendiendo el ministerio pastoral. Número 1. Ahí está. Entendiendo el ministerio pastoral. Número 1. ¿Qué es lo que hace el pastor? Vamos a ver qué es lo que hace el pastor. Número 1. El ministro o el pastor como un administrador. Hermanos, muchas veces nosotros cometemos el error de adueñarnos de las ovejas, de adueñarnos de las vidas de los hermanos. Hay iglesias y yo no estoy en contra, pero hay que tener un equilibrio. A mí me gusta siempre, donde yo he pastoreado, que no es que te pidan permiso, sino que comuniquen, ¿no? Muchas veces hay hermanos que viajan a otro lado, líderes, especialmente los líderes que viajan a otro lado, y se van y no comunican, o sea, no que le pidan permiso al pastor, sino comunicar. Pastor, estoy viajando con mi familia por tanto tiempo o por este fin de semana. Y así el pastor pone en la lista de oración, orando por la familia tal que ha salido. Entonces, y eso no quiere decir que el pastor es dueño de su vida. Y muchas veces hay gente, ¿no?, que dice, todo le pedí permiso a tu pastor. Ese es un principio de respetar la autoridad. Entonces, el ministro como un administrador, entendamos que la administración es el manejo de la propiedad de otra persona. La administración es el manejo de la propiedad de otra persona. El ministro es un administrador de Dios, quien gestiona los bienes espirituales y materiales de Dios mientras ejercita los dones espirituales y el ministerio que Dios le ha confiado. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros como pastores somos administradores de
todas las cosas que Dios nos dio en nuestras manos, ya sea la iglesia en el ámbito físico, la iglesia en el ámbito espiritual, de todos los bienes que poseemos, solamente somos administradores. Nosotros no tenemos potestad sobre la vida de los hermanos. Muchas veces hay pastores que se enojan, pelean y pelean muchas veces. Mi líder, mi oveja, no. Nosotros somos administradores de esas vidas, somos responsables de esas vidas, somos responsables de pastorear esas vidas. Ahora, que si esas vidas no se dejan pastorear con nosotros, entonces escapa de nuestra responsabilidad. Recordemos que nosotros vamos a dar cuenta a Dios de todas las cosas que Dios nos ha dado en nuestras manos, ya sea espiritual o sea física. Pero aquí hay un pero. Si la oveja que Dios nos ha dado a nuestras manos, en nuestras manos, para cuidar de su vida espiritual, no se deja pastorear, ya ese es otro caso. Administrar la propiedad de Dios también conlleva consigo a la idea de responsabilidad, autoridad y contabilidad. Estas tres cosas, hermanos, importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. Administrar la propiedad de Dios lleva tres cosas importantes: responsabilidad, autoridad y contabilidad. Es importante para los ministros darse cuenta de que como administradores tienen una responsabilidad con la iglesia en referencia a sus finanzas y propiedades. Yo creo que cada pastor que entra a una iglesia que está establecida con propiedades, siempre, ¿no? Como que le dan una, no sé cómo se le llama, un cierto poder, le dan un poder en el ámbito legal, le dan un poder para que él pueda pagar los impuestos, para que pueda pagar, no sé, un montón de cosas. Entonces, dentro de la administración no solamente es espiritual, sino también legal de parte de Dios. Entonces, administrar la propiedad de Dios, hermanos, tenemos que tener en cuenta nosotros como pastores de nuestras iglesias, usted como líder de su iglesia, también velar por la parte legal de su iglesia, por la parte contable de la iglesia, por las finanzas de la iglesia. Con responsabilidad también tiene algo de autoridad delegada a ellos por Dios sobre la iglesia y sus funciones. Sin embargo, Dios ha establecido un día cuando cada administrador, incluyendo el ministro, dará cuenta de sí mismo con respecto a cómo manejó la iglesia de Dios, lo que le decía al comienzo. Nosotros vamos a dar cuenta de las cosas que Dios nos dio en nuestras manos. Yo voy a dar cuenta de las cosas que Dios me ha dado en mis manos, especialmente la familia, la iglesia, y ahora como administrador yo tengo que saber responderle a Dios. Entonces, hermanos, nosotros no somos dueños de las ovejas. Nosotros no somos dueños de las vidas, ¿ya? Somos administradores de ellos. Pero, hermanos, nosotros como líderes tenemos que someternos al pastor y enseñarle eso a nosotros, a nuestros miembros, saber honrar la vida del pastor. ¿No? Y saber honrar la vida del pastor también significa comunicarle, comunicarle algunos negocios que van a emprender, para que el pastor ore por ellos, algunos emprendimientos, algunos viajes que van a hacer para que el pastor sepa, ¿no? Porque muchas veces, y tu líder, ¿por qué no vino? Y el pastor no sabe muchas veces. Y esto también va cuando hay líderes de ministerio, cuando son jóvenes, cuando tienen ministerio de alabanza, y otros ministerios cuando son invitados a otras iglesias, ¿no? Muchas veces cuando acordamos, oye, tus jóvenes están en la otra iglesia y el pastor no sabe. Pero lo vi el Ministerio de Alabanza participando en un concurso de pandero, pero el pastor sabe, no sabe. Y no es porque sea dueño, sino porque es administrador. Hermanos, punto, comentarios sobre este punto.
lo que, lo que aquí nos hace ver, nos hace entender de que un día vamos a rendir cuenta, como usted decía, vamos a rendir cuenta de lo que, del trabajo que nosotros estamos ejerciendo como ministro o como un buen administrador, porque es igual que una empresa tiene que tener propósito, tiene que tener un proyecto de vida. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque ya vamos a dar ejemplo. Y esa rendición de cuenta que vamos a dar no es a un hombre cualquiera, sino a un Dios todopoderoso. Eso sería, pastor. ¿Alguien más? Amén, pastor. Sí, es importante, ¿no? La administración es muy importante en la cabeza porque en su palabra el Señor nos dice, ¿no? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y ahora la sujeción es muy importante porque el Señor es un Dios de orden, entonces no es porque uno se apropie, como usted decía, pastor, sino es por respeto, por sujeción que se tiene que, el pueblo de Dios, las ovejas tienen que ser bien respetuosas, tener esa sujeción como nos manda la palabra, pues pastor, amén. Amén. Sigamos. Buenas noches, pastor. Yo también puedo apoyar como dices, ¿no? Y como administradores, como está puesto un pastor, y las cosas que son dedicados, sea todas las cosas de Dios y no se puede manejar para otra cosa, ¿no? Y entendiendo sobre eso, y si uno maneja a su manera, un día rendiremos cuenta a Dios, y eso es lo que puedo aportar, pastor. Interesante. Cuidado que un día de eso usted esté diciéndole, pastor, préstame la silla, tengo unos 15. Préstame su teclado, tengo que ir a tocar, ¿no? Sigamos. Bueno, eh, ¿puedo opinar? Claro, claro, claro. Estaba entendiendo que administración no es sinónimo de dueño. El administrador es una cosa y propietario es otro. En este caso, el propietario está en los cielos y el administrador son precisamente los líderes, llámese pastor, bueno, etcétera, ¿no? Pero este administrador tiene tanta responsabilidad, incluso más que el mismo dueño, porque si yo soy dueño, puedo hacer lo que quiera porque las cosas son mías, pero si no son mías y me las han confiado, y mucho más si esa confianza viene de, de un ser divino, entonces tengo doblemente o triplemente responsabilidad para con mi administración. Y la administración, como decía, son tangibles e intangibles. Cuando hablamos de lo tangible, pues son las cosas materiales, la guitarra, las sillas, el teclado, y lo intangible son las vidas humanas, ¿verdad? Pero también hay un paréntesis cuando dice que si esos bienes intangibles, o sea, las vidas, no se dejan administrar, de todas maneras habría que buscar estrategias, así como en el renglón educativo, cuando un estudiante es tardo en aprender, el maestro tiene que buscar estrategias y no dejarlo de primera aplazado. Entonces el administrador también tiene que buscar estrategias para poder influir en esas vidas y hacerlo que sea pasible a ser administrado. Amén. Amén. Continuamos.
Continuamos. A ver, ¿alguien Pastor. más? ¿Quién es? Herminia. Pastor, también otro, también, ¿no? Administrador también puede ser de que los creyentes, o sea, nosotros, los cristianos que estamos también, como se dice, a cargo o sea, el pastor está, digamos, ¿no? A cargo de nosotros, ya, y él tiene que velar, o sea, por todos los hermanos. Él tiene que administrar esa parte, ¿no? A veces, como pastores, a veces nos olvidamos de visitar, de animar, o si no, una llamada. En esa parte no nos olvidamos, pastor. No estamos administrando bien los pastores. No damos el tiempo. Y como dice la palabra, dice que cada uno rendiremos cuentas. Ya, entonces, si es el pastor está a cargo de sus ovejas, también él va a rendir cuenta de cada oveja. Y eso el pastor muchas veces no lo entiende, no lo entiende. Eso sería mi comentario, pastor. Ok, hermana. Ok, bien, bien. Ahora vamos, sigamos. Está bonita la... Al comienzo le decía, ¿no? Ética es una materia muy liviana. Vayan haciendo sus tareas, no se hagan los locos. Ahí tienen hartas tareas ahí. Son preguntas totalmente fáciles. La responsabilidad del ministro. Ahora vamos a ver la responsabilidad del ministro. Pablo amonestó a los ancianos en Éfeso en su discurso de despedida para nutrir a la iglesia de Dios como mayordomos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó en su propia sangre. Hechos 20:28. En su exhortación, Pedro también recordó a los ancianos acerca de su responsabilidad general hacia la iglesia y la recompensa que obtendrían si desempeñan sus tareas correctamente. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí yo quiero quedarme un rato. El hermano de este hablaba algo, ¿no? De administrador, pero también buscar la estrategia cuando la oveja no quiere dejarse pastorear. ¿Sabe qué? Y nosotros como pastores sabemos cuán difícil es tener esas ovejas, y hay ovejas, ay Señor, ¿no? Que muchas veces uno dice, Señor, te lo llevas o te lo mando, ¿no? Pero yo quiero hacerle algo puntual, hermano. Yo creo que aquí no hay de esos hermanos, ¿no? Yo creo que los que estamos en el seminario no somos la piedra en el zapato del pastor. Hay muchos que en vez de ser de apellidar, hay muchos Contreras en otras iglesias. Hay muchos que no apellidan, que apellidan Contreras porque todo el tiempo le están llevando las contras al pastor, sea bueno o sea malo, siempre hay. Y acá dice algo importante, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Mire esto, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, o sea, imponiendo sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey de Dios. Y luego sigue, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, somos administradores, pero dentro de la administración tenemos una responsabilidad, que es apacentar la grey de Dios. Y yo me voy a la parábola de Jesús cuando dice, ¿no? Dejó las 99 o ir a buscar una. Pero cuán difícil es, hermano, como pastores, hacer esa labor, ¿no? Y como les decía al comienzo, hay hermanos que no se dejan pastorear. Y una de las estrategias, recordemos cuando habla, ¿no? Si hay alguien en rebeldía o no quiere
llámelos a solas, conversen. Si este no cambia, dice la palabra, llame a los ancianos de la iglesia y conversen, visítenlo. Y aún así hay una tercera, llamen a la iglesia, vaya, hagan culto familiar, conversen. Y si este no cambia, dice la palabra, denlo por gentil y publicano. Entonces, también la Biblia nos muestra la estrategia que debemos de tener nosotros como pastores, ¿no? Entonces, pero cuando llega a esa magnitud ¿cómo lo digo? De ya declararlo gentil y publicano, ya, o sea, ya nosotros no somos responsables de esa vida. Pero antes tenemos tres opciones de poder que esa oveja vuelva al redil. Yo creo que en algún momento nosotros fuimos rebeldes, ¿no? De no dejarnos pastorear, de decir, ¿qué le importa? Es mi vida. Pero muchas veces necesitamos de la guía del pastor. Sobre este punto, hablemos su opinión, hermanos. Aquí quien recomienda también es Pedro. Él también recomienda a los ancianos acerca de la responsabilidad en general, está hablando para todos, no solamente para los líderes, los que estaban conformados a la iglesia. A todos les recomiendo. Ok. Sigamos. Ahora viene la autoridad del ministro. Vamos a ver. Cada creyente cristiano que tiene el Espíritu Santo está investido como una medida de autoridad espiritual sobre el diablo. Usted y yo estamos revestidos, estamos investidos y tenemos autoridad sobre el diablo. El diablo no tiene potestad sobre mí. Lucas 10:19. ¿Ya? El diablo no tiene, pero muchas veces hay más demonios dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Muchas veces hay más demonios dentro de nuestras casas como cristianos que fuera de nuestras casas. ¿Qué quiero decirle con esto? En cierta ocasión, hace muchos años atrás, yo estaba estudiante, así como ustedes, me llevaron a una iglesia. Yo estaba jovencito, recién estudiando, no sabía de las guerras espirituales, de los demonios y todo lo demás. Y yo me salí de la iglesia, no me salí por rebelde, sino por miedo. Por miedo. Porque terminó la prédica, belleza, la prédica y empezaron, ¡fuera! ¡Fuera demonio! ¡Fuera demonio! ¡Fuera demonio! O sea, yo decía, hay más demonios dentro de la iglesia que afuera. O sea, yo decía, el pastor predicó a los demonios, no predicó a los hijos de Dios, ¿no? Igual que en nuestras casas muchas veces. Peleas. Muchas veces nunca ponemos una música cristiana de ambiente en nuestras casas cuando estamos solos. Dejamos de orar. Nos peleamos entre nosotros. Y hermanos, nosotros, usted y yo, tenemos la autoridad sobre el diablo. El diablo no tiene autoridad sobre mi vida, no tiene autoridad sobre su vida de usted, no tiene, mucho menos va a tener autoridad sobre la iglesia. Pero muchas veces hay más demonios dentro que afuera. Por las peleas entre hermanos, entre iglesias, entre denominación,
críticas de aquí, críticas allá, que ustedes tienen al Espíritu Santo, nosotros no lo tenemos, ustedes están en lo correcto, nosotros no. Y mientras eso sucede, hay muchas vidas que se van al infierno sin conocer a Cristo. Hermanos, usted y yo tenemos autoridad. Jesús delegó autoridad espiritual a los creyentes. Usted tiene autoridad. Además de esto, los ministros tienen cierta autoridad sobre la iglesia que les permite dirigir las finanzas y utilizar los recursos técnicos y materiales para el crecimiento y la expansión. Esto va directamente a los pastores. El pastor tiene autoridad, es la máxima autoridad, tanto espiritual, como le decía, como lo material de la iglesia. El pastor tiene que dar la última palabra, hermanos. Vamos a este barrio a predicar el evangelio. Tesorero, saque para el taxi, saque para esto. Hermanos, vamos a esto. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la autoridad a él. Y cuando el pastor está haciendo algo bueno, nadie se va a oponer. Nadie se va a oponer. También tiene la autoridad otorgada para disciplinar a los miembros obstinados y para asegurar el control apropiado del rebaño de Dios. Mire, esto es interesante. También tiene la autoridad para disciplinar a los rebeldes de nuestras iglesias. Hay hermanitos que son rebeldes. Ay, Señor. ¿Qué dicen, hermanos, sobre la autoridad del ministro? Que el ministro tiene esa investidura de lo alto y es nata, pues, ¿no? No es que la ha adquirido o la ha comprado a través de un título, es una investidura nata que está impuesta por Dios. Hay algo interesante que también vi, es acerca de que tiene autoridad para disciplinar a miembros que no están actuando precisamente como debe ser. Y eso también es importante. Muchas veces el pastor se gana, si vale el término, enemigos, entre comillas, cuando disciplina, ¿no? Y casualmente hace poco eso pasó en la iglesia donde yo asisto. Por disciplinar se ganó eso. Con relación al diablo, muchas veces, no sé si estoy equivocado, lo tomamos literalmente, ¿no? A ese diablo que está con cuerno y con cola y pintado de rojo. Y a veces lo invocamos innecesariamente. Hay tantos coros que hablan de diablo, diablo. Yo subjetivamente y en mi ignorancia digo que no es tan bueno invocarlo sin necesidad al diablo, pues no, lo estamos despertando. Y cuando se habla alguien o algo de alguien es porque ese alguien lo estamos haciendo importante. Y lo mejor es más bien ignorarlo. Eso, ignorarlo y dejarlo, ni pronunciarlo, ni invocarlo. Eh, esa es mi participación. En cuanto a la autoridad que tiene el pastor o el ministro para la disciplina, hay que saber, ¿no? Hay que saber en qué momento, cuándo, cómo, y tener el tacto de poner en disciplina a la persona que está fallando, porque la disciplina va con la restauración. O sea, yo te pongo en disciplina, pero también te doy la salida.
¿no? Y hoy en día, bueno, hay iglesias, hay denominaciones todavía que, que practican esto de la disciplina, y si el hermano cayó en pecado o lo que haya hecho, hay denominaciones que lo hacen público en frente de la iglesia, ¿no? Para todo. Y hay muchos hermanitos nuevos que no saben, eh, y muchas veces nosotros en vez de arreglar o en vez de restaurar al hermano, lo que hacemos es hundirlo, hacerle más daño de lo que ya ha hecho. Porque una persona que falla, una persona que peca, no es, si en verdad él está arrepentido, está mal, está dolido, está dañado, ¿no? Entonces, está dañado, está mal. Pero muchas veces nosotros, en vez de restaurar a esa persona, hacemos más daño, ¿no? Así que tengamos cuidado, pastores, tengamos el tacto de cómo, y esa palabra disciplina tampoco ya no, más yo utilizo el restaurar, ¿no? Del volver como al comienzo, eso es restaurar, volver como al principio. Si alguien falló, volverlo a componer y que se encamine al principio como al principio. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? No cometamos el error, ¿no? De que alguien viene y me cuenta, bueno, yo como pastor oro al Señor, si hay un cuerpo de líderes que son selectos que están trabajando conmigo en el cuerpo pastoral, comunicarle, ¿no? Decirle al hermanito, tampoco darle desmenuzado lo que ha pasado, pero darle un pantallazo de lo que ha pasado con el hermano y el hermano va a estar sin actividad durante cierto tiempo, pero en esos cierto tiempo el hermano va a ser un hermano normal, va a ir a la iglesia, a los cultos todo el tiempo, no tiene por qué faltar, pero ahí ya va la parte pastoral. Ahí va ya mi trabajo en consejería pastoral. Hablábamos de consejería hace unas clases atrás. Ahí va ya la parte mía como pastor. Visitarlo, restaurarlo, darle las herramientas para que salga de donde él se ha metido. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, en cuanto al diablo, sí, y yo le decía al comienzo, muchas veces hay más invocamos al diablo en nuestras casas, en nuestras iglesias que a Jesús. Más invocamos al diablo y a los demonios que a Jesús. Tengamos cuidado, hermano. ¿Alguien más sobre este punto? También, pastor, cuando habla sobre la autoridad del ministro, cada creyente cristiano que tiene el Espíritu Santo está investido, está vestido de su corazón con una medida de autoridad espiritual. O sea, sabe cómo actuar, sabe qué hacer, no, no habla por hablar, nomás no invoca por invocarse, como estaban diciendo usted y Dexter, que todo es el diablo. Entonces, el ministro sabe en qué momento va a utilizar ciertas palabras. Entonces, ahí también juega un papel importante el cristiano que reconoce, tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Amén. ¿Alguien más? Pastor, yo también puedo aportar, como dice, sobre la autoridad. Toda autoridad es puesto por Dios, ¿no? Sabemos que Él no pone el hombre, ¿no? Cuando es puesto por Dios, realmente aunque si es hombre espiritual, tiene que ser lleno de Espíritu Santo, guiado por el Espíritu. En toda área que sea necesario, nunca se va a equivocar. Siempre respaldas con la palabra y todo le va a ir a favor a él. Dios siempre le va a ayudar en todo, que sea difícil. Ese sería. Amén. Quiero compartir, pastor, un verso bíblico. Sí es cierto que Dios le dio autoridad al pastor, pero también el miembro o el miembro de la iglesia necesita saber este verso bíblico que dice en Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Algo muy importante que tiene una función que cumplir el pastor es velar las almas, cuidar las almas, con mucho amor. Si hay disciplina, bueno, que vaya acompañado de restauración. Y eso es lo que se ha estado cometiendo, un error. Ha habido disciplina, pero no hubo restauración. Ha pasado en muchas iglesias eso, y la visita, el poder visitar a su casa, preguntar cómo está, hay mucha falencia de esa parte del líder y como autoridad. Entonces, tal vez esto ya nos enseña que pongamos en práctica, si alguien está de autoridad, bueno, pues visite, restaure, subsane, ¿no? Muchas cosas que necesita subsanar. Nada más, bendiciones. Amén. ¿Alguien más? A ver quién más está por acá. Pastor, respecto a este punto, pastor, es verdad, ¿no? El pastor tiene autoridad, pero también hay una cosa de que como el pastorado, o sea, el llamado al pastorado es muy diferente, pastor. Y como dice, ¿no? Es un don que le da, y ese pastor pues tiene la autoridad de disciplinar, pero siempre y cuando sea guiado por el Espíritu Santo. Ya, porque si él disciplina así por disciplinar, porque, o sea, carnalmente, ese hermano, pues, a que lo ha disciplinado, pues no va a ser restaurado, sino tal vez se puede revelar. Tal vez muchas veces le puede decir, ¿cómo voy a aceptar el que un pastor me discipline y el pastor está así, tanto así, así? O sea, se le puede voltear entonces, o sea, la cosa, ¿no? Entonces yo digo de que el llamado a ser pastor es mucha cosa, pastor. Y no todos tienen el llamado, no todos. Eso, pastor. Amén. Este otro punto quiero tocarlo. El ministro y el dinero. ¿Cómo estamos nosotros como pastores, como líderes, en cuanto al dinero, el manejo de nuestras iglesias, ¿no? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El pastor y el dinero, ¿no? La integridad en las finanzas personales es de vital importancia para todos los cristianos, pero especialmente para los ministros. Una falta de integridad con respecto a la responsabilidad financiera tiene el potencial para un reproche duradero sobre el carácter de un individuo. La iglesia, el ministro y el cristianismo en general, la responsabilidad en áreas de finanzas personales generará respeto y cultivará una reputación positiva a los ojos de la comunidad y con otros socios de negocios. Hay hermanos, pastores, hermanos, que no sabemos manejar nuestro dinero. No tenemos un control, no sabemos cuánto ganamos, no sabemos cuánto gastamos, estamos endeudados y no es malo, no quiero decir que lo malinterprete en tener deudas. Muchas veces hay deudas para adquirir cosas, adquirir bienes, pero hay deudas sin fundamento, hay deudas que no justifican. Somos desordenados, recordemos que somos administradores de Dios. Hay hermanos que deben a todo mundo. Hay un dicho que dice, no, le debe vela a cada santo. No tienen prioridades en sus vidas, no tienen prioridades económicas.
queremos adquirir todos, queremos vivir como personas con mucho dinero. Entonces, esto es de vital importancia, hermanos, el ministro y el dinero, ¿no? Y el uso del dinero. Hay pastores, lastimosamente, que llevan una teología de la prosperidad sumamente fuerte en las iglesias, que todo se basa o todo dar vuelta alrededor del dinero. Y eso es malo, hermano, ¿no? Es malo. Muchas veces nos embargan cosas. Hay, no voy a decir los nombres, pero hay esas personas que llegan en sus motitos todas las noches a cobrarnos. Entonces yo creo que también nosotros debemos de aprender a administrar nuestro dinero, aprender a ser administradores, a ser mayordomos, como estamos hablando, administrar, porque recordemos todo lo que viene en nuestras manos no es de nosotros, somos simples administradores. ¿Cómo estamos, hermanos, en cuanto al uso del dinero en nuestras iglesias y en nuestras familias? Los escucho. Pastor, yo creo que no es el que yo creo, sino que yo creo que el pastor no debería manejar el dinero. Hay un consejo, bueno, al menos en mi iglesia hay un consejo y ese consejo tiene diferentes carteras formadas por el ministerio. Entonces hay el Ministerio de Economía, ahí está el secretario que lleva la contabilidad. Entonces el pastor no tiene que manejar el dinero, es igual que en los colegios. El director no puede manejar los recursos económicos. De repente hay algunos aportes de los padres de familia, no tiene por qué manejarlo él. Por eso hay un directorio responsable, de la misma forma también en otras iglesias. Porque si el pastor maneja, que, a ver, ¿quién? Él mismo no se va a exigir rendir cuenta y por su bien también de la misma iglesia, de la congregación. Eso, pastor. Este es por ética, ¿no? Por ética, el pastor no debe ser el tesorero. Para eso hay un consejo, hay un tesorero, hay ministros, hay ancianos, hay diáconos. ¿Está bien? ¿Alguien más? Y yo también puedo aportar, como dice la hermana, ¿no? Y en este caso, viendo, ¿no? Como estamos ahorita en el camino del Señor y todos no somos como manejar, no somos profesionales, pero tenemos una visión, como dice la palabra, no debéis a nadie, dice, ¿no? Y ese es el principio básico, tiene que tener un servidor al Señor, ¿no? Y aparte de eso, tener una apartación, por lo menos un 5% y un ahorro para que un día se haya una crisis. Yo entiendo, ¿no? Porque yo así me he enseñado, yo tengo esa seguridad de que Dios provee y nunca te hace faltar, pero si debes, eso es uno, ya no tiene sentido, pues, y ya salimos marco de la palabra, ese sería. ¿Alguien más? En cuanto a la economía dentro de la iglesia, se debería de agregar la área social, una caja chica que necesitan las iglesias para ayuda social a cualquier necesidad que haya dentro de la iglesia. Y estoy de acuerdo con la hermanita que dijo que el pastor no debería de ser el tesorero o la esposa o el hijo, eh, debería ser otra persona más bien, otro miembro de la iglesia. Entonces, yo creo que es más ético para que no haya murmuraciones, para que no haya malas lenguas, malas palabras sobre el pastor, porque si no ya pues y todos caen en eso ya, ¿no? El pastor, que el pastor se compró tal, que el pastor se compró esto. Eso creo que habría que corregir dentro de las iglesias, que el pastor no debe ser tesorero, ni la esposa, ni los hijos. Nada más, bendiciones. Interesante, ¿no? Que le daba Pastor Rubén. Y aquí también entran los diezmos, entran las ofrendas en cuanto a administración, ¿no?
que el pastor, si lo ven al pastor sin dinero, es porque le falta fe, ¿no? Si lo ven al pastor que se compró una motito, que Dios los bendice con una movilidad, con ropa nueva, que está viviendo, ¿no? De estar robando a la iglesia. Entonces, y mucho más si es el tesorero o es la esposa la tesorera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Eso es ética, ¿no? Por ética, no debe manejar porque dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Y muchas veces los propios hermanos, ¿no? Lo ven al pastor con cosas nuevas. Ah, mira al pastor que le está yendo bien, ¿no? Y esa gente que habla son los que no diezman, son los que no ofrendan, ¿no? Entonces está mal por ahí. ¿Alguien más? Amén, pastor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Eh, eh, el ministro de enero, muchas veces hay críticas, ¿no? Muchas veces al siervo o quizás la responsabilidad de la familia. Entonces, el siervo debe trabajar, debe ser también, pues, eh, a la familia, la responsabilidad y así también dar testimonio, ¿no? Hacia la iglesia. Y alguien decía, nuestra hermana, nuestros hermanos, exactamente hay dentro de una iglesia que, que del fondo, que él como es tesorero, ¿no? Entonces, muchas veces pasa eso, esas críticas, el pastor vive con nuestra ofrenda, que come, que no come, todo, a la verdad, está visto el siervo, ¿no? Entonces, a veces pasa eso. Entonces, tenía que ser el siervo el responsable de la familia, de su hogar. Ahora, si el pastor está trabajando en la obra, también para eso el tesorero tiene que dar su parte. Entonces, fuera de eso no podía ser. Y aparte de eso, muchas veces, cuando no hay eso, entonces, ese hablar no hace que quede mal la iglesia, muchas veces hasta puede destruirlo. Pero la responsabilidad dentro de una familia hacia el siervo y el darle testimonio como siervo, como pastor y cualquier, sea evangelista, sea maestro, sea pastor, sea profeta, pero en su área debe ser dar testimonio y así también mantener, ¿no? Hacia la iglesia, hacia congregación, construir. El equipo hace fuerza, ¿no? Entonces, tanto con el evangelista, como pastor, como maestro, y como somos un solo cuerpo, entonces esa sería la fortaleza. Y yo sé que el Señor también sentiría, ¿no? Pero muchas veces hay, dentro de una iglesia pasa, ¿no? Entonces, de eso hay que cuidarse, como, como estamos asumiendo liderazgo y líderes, y uno tiene que dar testimonio, ¿no? Testimonio de esa persona mismo. Y otra cosa quería decirlo, pastor, muchas veces también una prédica por dinero. Ahí han salido, pero no podemos criticarlo, pero sí pasa. Entonces, lo que sí, la palabra debe anunciarse eh, por el amor, por el convertir a los almas. Y muchas veces también pasa en esa parte. Y hay pastores, yo lo veo. Si hay mucha gente, voy a predicar. Si no hay, no voy por los cuantitos. Entonces,
no, ¿qué estamos buscando? Si uno, dos, tres, igual tiene que predicarse. Entonces, no es buscar dinero también, ¿no? Es de la parte, es el que nos ha dado el talento, el Señor. Entonces, hasta esa mismo, uno mismo tiene que ver su persona, ¿no? Nada más, pastor. Amén. ¿Alguien más? Hermana Dariana, ¿está por ahí? Mi pastor, Amén. más que una intervención es una pregunta. Si está dentro del aspecto ético, que un pastor o el pastor o un siervo o un ministro haga otro o tenga otros emprendimientos para ayudarse económicamente, obviamente que sea lícito y que no le consuma el tiempo que debe dedicar a la congregación. Puede ser que él haga otro emprendimiento. ¿Qué la preguntan? Amén. ¿Cuál era el oficio de Jesús, el pastor de pastores? Trabajaba, Carpintero. ¿no? ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Era 10 puntos al que me diga cuál era el trabajo de Pablo. Hacía carpas, tiendas, pastor. Las Ya. carpas trabajaban. ¿Y dónde estaba Bea? Aquí estoy presente. ¿Cuál era el trabajo de Pedro? Pescador. 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 ¿Cuál era el trabajo de Judas Iscariote? Era cobrador. Administrador. Administrador. Tesorero era. Pero su profesión era administrador, Claro. ¿no? Dentro del discipulado. ¿Sabe qué? Es importante que el pastor tenga un ingreso, ¿no? Es importante que el pastor tenga un ingreso extra para poder sostener. Muchas veces son iglesias pequeñas, son iglesias que recién están surgiendo y no pueden sostener al 100% al pastor, ¿no? Y el pastor tiene que tener un ingreso. Pero hay iglesias que ya sobrepasan los 200, 300 miembros cuando un ingreso te entra de 4,000, 5,000 bolivianos, donde ya da para sostener al pastor. Es ahí cuando el pastor se dedica al tiempo completo. Pero cuando la iglesia todavía está surgiendo, el pastor tiene que compartir el tiempo, 50 y 50, ¿no? Y eso es lo que muchas veces las iglesias no entienden. No, que el pastor tiene que visitarme, que el pastor tiene que, el pastor es todo. Pero muchas veces, y esto creo que una vez se los dije, y a nosotros como pastores nos ha pasado muchas veces, te llaman 9, 10 de la noche, pastor, por favor, orámelo, o venía a mi casa, tengo un problema. El pastor con todo el amor del mundo va, pero son 10, 11 de la noche, y ni siquiera le preguntamos si él tiene para su pasaje, ¿no? Pero cuando nosotros visitamos a un médico, ¿cuánto es la consulta normal de un médico? Entonces, tenemos que también nosotros como miembros y es por eso que yo le decía, la consejería tiene que ser en la iglesia. Y es importante, hermano, usted como líder de su iglesia, exíjale al pastor, por favor, habilite una oficina pastoral, que no esté el pastor recibiendo a los miembros o dando consejería en su sala, en su cocina, donde está la mujer, donde están los hijos, llegan las visitas, los perros, los gatos. No, hay iglesias que tienen las condiciones de tener una oficina pastoral donde el pastor se sienta libre aconsejando, donde yo como miembro
pueda tener la libertad de contarle porque sé que nadie está escuchando alrededor. Entonces, hermanos, si usted ve que su iglesia tiene los ambientes para tener una oficina pastoral, exíjale al pastor, pastor, por favor. Y esto también es importante tener los días, ¿no? Por ética, los lunes la mayor parte de los pastores no atienden porque fin de semana trabajaron duro. De martes de 3 a 5, no sé, dependiendo de su horario, poner un letrero, ¿no? O la tesorera o el secretario, decir, hermanos, el pastor va a estar del lunes o jueves, viernes y sábado de 3 a 5 en la oficina pastoral. Lo que deseen consejería, lo que deseen información, orientación o charlar con él o visitarlo con un pollito, con un refresco, vaya. Y yo siempre le digo, cuando estaba de pastor en la iglesia, yo le decía a los hermanos, no me llamen simplemente cuando están mal. Llámeme también cuando le paguen su sueldo, pues, ¿no? Muchas veces a nosotros como pastores lo llamamos cuando estamos ya mal, pero cuando se reciben su sueldo, cuando tienen su bendición, no se acuerdan del pastor. ¿Alguien más, hermanos? ¿Está bonita la clase? Tiene toda la razón. Pero no está bien. Amén. Ahora, hermanos, voy a dejar de grabar, dejar de compartir, dejar de